Es un test. Aquel que alcanza a poner en armonía su contenido, con el precepto no podéis servir a Dios y a Mamón, estará mejor preparado para resistir esa prueba. Sobre el cuarto escalón es necesario afrontar la prueba del amor verdadero, vivificante, fuego devorador, bien distinto de aquel que arde bajo las cenizas. Lo que es el verdadero amor ya lo hemos indicado, citando al apóstol San Pablo. Se debe aprender ese texto de memoria. Es una espada llameante cuyas llamas consumen toda transacción, todo lo que el hombre toma en él, o frente a él por amor, y que no lo es de ninguna manera. Si se tiene presente en el espíritu esas palabras, se podrá juzgar inmediatamente todo movimiento del corazón, y saber si contiene o no trazas de amor verdadero. Pasada esta prueba, el hombre solo tiene en sí amor puro, que contiene los elementos del deseo transfigurado, de la fe, de la fuerza y del discernimiento. Se ve que la prueba del cuarto escalón es decisiva. Hasta allí, el hombre puede arrastrar, y arrastra habitualmente las taras de su pasado: mentira, debilidad, piedad de sí mismo, compromisos interiores. Generalmente tiene el tiempo, las ocasiones y la posibilidad de desembarazarse de ellos, antes de comprometerse sobre el cuarto escalón. Pero a causa del peso de ese pasado pierde tiempo y deja escapar, al menos parcialmente, las ocasiones que se le presentan. Sobre el cuarto escalón el hombre, pobre y desnudo, es aceptado pero a condición de que sea consistente, es decir, que contenga verdadero amor en él, porque todo lo que es falso será abrasado en él por las llamas de la espada llameante. Es de señalar que esas pruebas llegan a la vez, y sobre todos los escalones de la escalera. Pero están repartidas en forma desigual, en relación a las particularidades de la personalidad de cada uno, estando todas colocadas bajo la égida del deseo. Y sobre cada escalón, un acento pone a todo ese conjunto en resonancia con la nota que le corresponde. En consecuencia, si, enseguida la, sol y fa. Para estudiar más profundamente los elementos de la progresión, sobre la escalera que, considerados bajo el aspecto personal, constituyen el film de la vida, no es superfluo rever la doctrina del karma. La ley kármica derivada del principio de equilibrio es definida en la tradición por el apóstol San Pablo. No os equivoquéis, de Dios nadie se burla. Lo que un hombre habrá sembrado, eso cosechará. Se recordará por otra parte las palabras con que Jesús nos pone en guardia, frente al karma e indica la actitud a seguir para neutralizarlo. Acuérdate, dice él, ponte a buenas con tu adversario, mientras estás con él en el camino, por miedo a que no te libre al juez, que el juez no te libre al oficial de justicia, y que no seas puesto en prisión. Te digo, en verdad, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuadrante. En la vida exterior el hombre vive a crédito, desde más de un punto de vista, cuando no fuerza la mano a los otros. Sin darse cuenta, arrastra detrás suyo esa tara moral de deudas impagas, y de sus transgresiones del principio de equilibrio. Todas esas deudas, y todas las consecuencias kármicas deben ser pagadas integralmente antes del segundo umbral. La acción del karma es mecánica. En cada caso, él tiende en efecto, a restablecer automáticamente el equilibrio roto por los movimientos libres del hombre. En consecuencia, el karma actúa por compensación, no globalmente, sino independiente sobre cada sector de las actividades del hombre. Comprometiéndose sobre la escalera para alcanzar y franquear el segundo umbral, el hombre adopta por este hecho una nueva actitud frente a sí mismo. De allí en adelante toma su suerte entre sus manos. Esta tarea es pesada y delicada. En efecto, el hombre no vive en el vacío sino en las circunstancias, rodeado de sus semejantes. Tomar su suerte entre sus manos presupone y exige del hombre una actitud sensata y consciente que excluye las decisiones impulsivas y simplistas frente a su entorno. Los problemas que se colocan parecen generalmente insolubles. Sin embargo, deben ser resueltos.
De todas formas, su solución no será positiva, en el sentido esotérico, en tanto que toda persona perteneciente a su entorno no sale de allí su cuenta, según la importancia del rol jugado. Desde ese punto de vista es necesario actuar conforme a las indicaciones dadas por Jesús y citadas anteriormente. Respetar esos principios no es fácil, pero es posible, a condición de que el hombre no se mienta más a sí mismo, y no admita de allí en adelante en su corazón ninguna traza de hipocresía y estafa. La vida del hombre es un film. Ciertamente es difícil para nuestro espíritu cartesiano admitir ese concepto. Nuestro espíritu tridimensional se adapta mal a las ideas y a los hechos que tocan el dominio de lo eterno. Tan incomprensible como la cosa parezca, nuestra vida es un verdadero film concebido en relación a un guión. Este film se rueda permanentemente, sin detenerse. De manera que en el momento de su muerte, el hombre nace de nuevo, y lo que parece absurdo, nace en el mismo lugar, en la misma fecha en que había nacido, y de los mismos padres. Y el film recomienza. Cada ser humano nace con su film particular. Este representa el campo de acción en el cual el hombre es llamado a aplicar sus esfuerzos conscientes. La repetición del film no es la reencarnación, aunque estas dos nociones se confunden a menudo. Por las razones ya expuestas, el hombre exterior que vive bajo el régimen de futuro pasado, no puede abarcar el conjunto de su film, ni tampoco la parte de este que comprende el futuro inmediato. Para que pueda hacerlo, le sería necesario agrandar la ventana de su presente. Sin embargo, ante algunos acontecimientos, siente la sensación de ya haberlos visto o vivido anteriormente. Algunos ven en ello una prueba de la susodicha reencarnación. En realidad, los fenómenos de esta clase son la consecuencia de un fluir fortuito y temporario de energías finas en el organismo. La mirilla del presente individual se agranda entonces por algunos instantes, y algunos hechos marcantes del futuro inmediato caen en la conciencia de vigilia. Así nace la impresión del retorno de otro tiempo. En cierta forma es lo que sucede, pero la impresión de haberlo ya vivido no es causada más que por el rodar mecánico del film. Por reencarnación es necesario entender un fenómeno totalmente distinto. Mientras que el film teórico se desarrolla integralmente sobre el plano de las posibilidades, es decir, en la eternidad, el film del hombre exterior adhiere al plano de la realización, en consecuencia al tiempo, pero solo en la medida estrictamente necesaria para satisfacer los fines del rayo de la creación. Aunque la verdadera reencarnación se sitúa enteramente en el tiempo, y pertenece integralmente al dominio de lo real, esto, por supuesto, en el cuadro general de la manifestación. Hemos insistido en el hecho que la personalidad humana no es una realidad, en el sentido propio del término, sino una posibilidad. Figura como tal en el film que le corresponde, y no desaparece más que con el segundo nacimiento. Pero en ese momento habrá cesado de ser personalidad, porque por su conjunción indisoluble con el yo real, sufrirá una transfiguración y devendrá individualidad. En tanto que el hombre viva en la jungla, caído en las ilusiones y las mentiras, satisfecho de sí mismo, el film rueda con el rigor de la automaticidad. Y la personalidad permanece igual a sí misma. Las circunstancias comienzan a cambiar en el momento en que el hombre franquea el primer umbral. Este pasaje puede ser comparado a la concepción de la futura individualidad. La escalera simboliza el período de embarazo, y el pasaje del segundo umbral representa el segundo nacimiento, el de la individualidad. En el curso de su desarrollo ulterior, correspondiente a las notas mi y re del camino, la individualidad tiende de más en más a integrarse a los cosmos superiores. Adquiriendo entonces los dones del Espíritu Santo que responden a su naturaleza, ella participa progresivamente en la existencia real, objetiva, que finalmente caracteriza a su ser. Es la salvación, es decir, la liberación del imperio del film.
Es solo en este punto de evolución que la verdadera reencarnación individual deviene posible. Ella no es mecánica, se hace conscientemente, generalmente para cumplir una misión. Un ejemplo de reencarnación es dado por el Evangelio. En la conversación de Jesús con Pedro, Santiago y Juan, mientras descienden de la montaña después de la transfiguración, los discípulos le hicieron esta pregunta: ¿por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Él respondió: es verdad que Elías debía venir a preparar todo. Pero yo os digo que Elías ya ha venido, que no lo han reconocido, y no lo han tratado como quisieron. Lo mismo sufrirá el Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que les hablaba de Juan Bautista. Además, hablando de Juan Bautista, Jesús fue categórico. Si queréis comprender, dice, él es Elías que debe venir. Y agrega, el que tenga oídos para oír, que entienda. Es importante, en efecto, captar claramente la diferencia que existe entre el film, juego de posibilidades, y la reencarnación en el tiempo que pertenece al dominio de lo real, y comprender su sentido. En el momento del segundo nacimiento, es decir, franqueado el segundo umbral, el hombre escapa al imperio del film y entra en el dominio de la redención. Es admitido entonces en la confraternidad sagrada de los seres vivientes, llamados en la tradición, gran confraternidad esotérica. El apóstol San Pablo dice: por otra parte sabemos que todas las cosas concurren por el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según sus designios. Pues aquellos que de antemano conoció, también los predestinó a ser semejantes a la imagen de su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el primogénito de una multitud de hermanos. La gran confraternidad esotérica es una fuerza inquebrantable. Aquellos que la conforman, no están más sujetos a las enfermedades ni a la tristeza, y la muerte pierde su dominio sobre ellos. Porque en su escala, siguiendo el ejemplo del Señor, ellos también han vencido al mundo. El film en el que nace el hombre y en el cual vive, puede rodar en principio hasta el fin del mundo, a condición de que el hombre se encuentre feliz allí, satisfecho de sí mismo, atribuyéndose todas las cualidades y adjudicando a los otros las causas de sus errores y sus desgracias. Tal existencia no puede ser considerada como humana. Hablando con propiedad, nosotros la calificamos como de antropoide. Este término se justifica en el sentido de que el hombre exterior, caído en la suficiencia, representa el coronamiento de una evolución milenaria de la especie, a partir de sus ancestros animales, mientras que desde el punto de vista de la evolución esotérica, no es más que una posibilidad no realizada todavía. Si se encara el problema de la evolución esotérica desde el punto de vista del film, y de las diferentes posiciones que el hombre puede ocupar allí, es evidente que esta evolución es imposible, en tanto que el film puede ser prácticamente considerado como rodando en el mismo círculo. Allí, los personajes son aquellos que se creen vivientes. La evolución esotérica comienza cuando el hombre, por sus esfuerzos conscientes, se muestra capaz de romper el círculo para transformarlo en una espiral ascendente. Esta representa un estado intermedio entre la posición en que se encuentra la personalidad humana, comprometida en el film que rueda mecánicamente, apenas separada del plano de lo eterno, y la de la individualidad perfecta, libre, capaz, si tuviese necesidad de encarnarse conscientemente en el tiempo. Este estado es intermedio en el sentido en que el film de ahí en adelante se separa del plano de lo eterno, es decir, del plano de las posibilidades. La curva de la vida, que prácticamente no difiere del círculo para el hombre exterior, se transforma en una espiral y no termina más, como otras veces, casi en su punto de partida. La separación de estos dos puntos marca de allí en adelante una neta progresión en el tiempo. El film en espiral es propio a los hombres que suben la escalera. Ya hemos visto que la separación completa del film se produce en relación al franqueamiento del segundo umbral.
Si el hombre lo alcanza en el curso de una sola vida, y rompe el círculo desde la primera vez, no vuelve a entrar más en él. Tal caso es muy raro, es la tarea de los justos. Generalmente ese proceso exige numerosas vidas, es decir, numerosas revoluciones de la espiral. Por regla general, cada revolución se sitúa en el tiempo, y por consecuencia puede aparecer como una reencarnación. En realidad se trata de un retorno a la vida exterior. Esta pseudoencarnación no es consciente ni personal, es el equipo de los participantes del film, que regresan pero sin recordar las experiencias precedentes. Sin embargo, el cambio es posible a partir de que los esfuerzos conscientes del hombre tienden, por una percepción agrandada del presente, a acrecentar la importancia del factor tiempo. En un film que se desarrolla así a lo largo de las revoluciones de una espiral, el contenido de la obra cambia y cambia doblemente. Por de pronto en el curso de una vida, es decir, durante una revolución, después de espiral en espiral. La composición del equipo, las circunstancias, el decorado, se transforman. Sin embargo, dos elementos continúan permanentes. En principio, la meta general, que es la de alcanzar el segundo umbral. Enseguida la condición absoluta para franquear ese umbral, según la cual todas las taras kármicas que se han acumulado, tanto en la vida presente como en el curso de las espirales precedentes, deben ser neutralizadas y liquidadas. Todo drama, dice la tradición, debe ser jugado justo hasta su solución, culminación, antes del segundo umbral. El trabajo es difícil y apremiante, porque el hombre se equivoca constantemente. El lector atento ha comprendido que seguir la espiral, o subir la escalera, está reservado a los hombres que ya han absorbido una cierta cantidad de influencias B, y poseen un centro magnético más o menos desarrollado. Pero, debemos insistir sobre este punto, ese estado de ninguna manera inmuniza contra el error. Es verdad que a partir del momento en que el hombre se ha comprometido en la escalera es observado, sobre todo si hace esfuerzos sinceros y considerables. Y la gran confraternidad esotérica le tiende una mano de socorro. Ciertos encuentros, un juego de circunstancias favorables, son los medios por los cuales se expresa esa ayuda. Sin embargo, esa asistencia no le dispensa de trabajar por sí mismo, de proseguir sus esfuerzos conscientes. Además, es necesario decir que la ayuda ofrecida muy a menudo no es utilizada, sea que el hombre no escucha los consejos que le son dados, sea que no capta el significado de las circunstancias favorables y las posibilidades de progreso que se abren delante suyo. Perteneciendo todavía, mucho más que la mitad al dominio de la ilusión, a menudo continúa tomando decisiones impulsivas y marcha al contrario del objetivo buscado. En la mayor parte de los casos, si él soluciona ciertas situaciones a nivel de cada espiral, también introduce en el film nuevas complicaciones, especialmente en las relaciones con su entorno. De esta forma es necesario comprender bien que en tanto el hombre no alcance a franquear el segundo umbral, deberá recomenzar todo. Él recomenzará cada espiral en la jungla, deberá discernir las influencias B, franquear el primer umbral, subir la escalera, escalón por escalón. Es verdad que ningún esfuerzo consciente se pierde, pero la experiencia adquirida en una espiral no aparece en la espiral siguiente más que bajo la forma de aptitudes personales, innatas o de vagas reminiscencias en lo que concierne a los personajes del equipo. Uno de los grandes obstáculos a la evolución consiste en que el hombre no se preocupa generalmente en su evolución esotérica, más que en la edad madura, mientras que ya ha acumulado una suma considerable de errores y nuevas complicaciones. Introduce a menudo en juego nuevos personajes, extraños al sentido profundo de su vida, o la razón de ser de su equipo. A veces toma compromisos que lo ligan estrechamente, mientras que tendría necesidad de toda su libertad de acción,
para volver a atrapar el tiempo derrochado en empresas o causas que no tienen nada que ver con la evolución esotérica. Llegará el día en que se dará cuenta de su situación. Peor para él, si espantado, trata de romper brutalmente los lazos que ha anudado. Porque en lugar de alcanzar así la libertad a la que aspira, caerá en una nueva esclavitud más dura, y más insensata todavía que se agregará a la antigua. Hemos dado en el capítulo 16 un aviso de la actitud que el hombre debe adoptar hacia su entorno. Vamos ahora a tratar de indicar las medidas que pueden ser tomadas para buscar una solución. El film en el que nace el hombre y en el cual vive, puede rodar en principio hasta el fin del mundo, a condición de que el hombre se encuentre feliz allí, satisfecho de sí mismo, atribuyéndose todas las cualidades, y adjudicando a los otros las causas de sus errores y sus desgracias. Tal existencia no puede ser considerada como humana. Hablando con propiedad, nosotros la calificamos como de antropoide. Este término se justifica en el sentido de que el hombre exterior, caído en la suficiencia, representa el coronamiento de una evolución milenaria de la especie, a partir de sus ancestros animales, mientras que desde el punto de vista de la evolución esotérica, no es más que una posibilidad no realizada todavía. Si se encara el problema de la evolución esotérica desde el punto de vista del film, y de las diferentes posiciones que el hombre puede ocupar allí, es evidente que esta evolución es imposible, en tanto que el film puede ser prácticamente considerado como rodando en el mismo círculo. Allí, los personajes son aquellos que se creen vivientes. La evolución esotérica comienza cuando el hombre, por sus esfuerzos conscientes, se muestra capaz de romper el círculo para transformarlo en una espiral ascendente. Esta representa un estado intermedio, entre la posición en que se encuentra la personalidad humana comprometida en el film que rueda mecánicamente, apenas separada del plano de lo eterno, y la de la individualidad perfecta, libre, capaz, si tuviese necesidad de encarnarse conscientemente en el tiempo. Este estado es intermedio en el sentido en que el film de ahí en adelante se separa del plano de lo eterno, es decir, del plano de las posibilidades. La curva de la vida, que prácticamente no difiere del círculo para el hombre exterior, se transforma en una espiral y no termina más, como otras veces, casi en su punto de partida. La separación de estos dos puntos marca de allí en adelante una neta progresión en el tiempo. El film en espiral es propio a los hombres que suben la escalera. Ya hemos visto que la separación completa del film se produce en relación al franqueamiento del segundo umbral. Si el hombre lo alcanza en el curso de una sola vida, y rompe el círculo desde la primera vez, no vuelve a entrar más en él. Tal caso es muy raro, es la tarea de los justos. Generalmente ese proceso exige numerosas vidas, es decir, numerosas revoluciones de la espiral. Por regla general, cada revolución se sitúa en el tiempo, y por consecuencia puede aparecer como una reencarnación. En realidad se trata de un retorno a la vida exterior. Esta pseudoencarnación no es consciente ni personal, es el equipo de los participantes del film, que regresan pero sin recordar las experiencias precedentes. Sin embargo, el cambio es posible a partir de que los esfuerzos conscientes del hombre tienden, por una percepción agrandada del presente, a acrecentar la importancia del factor tiempo. En un film que se desarrolla así a lo largo de las revoluciones de una espiral, el contenido de la obra cambia y cambia doblemente. Por de pronto en el curso de una vida, es decir, durante una revolución, después de espiral en espiral. La composición del equipo, las circunstancias, el decorado, se transforman. Sin embargo, dos elementos continúan permanentes. En principio, la meta general, que es la de alcanzar el segundo umbral. Enseguida la condición absoluta para franquear ese umbral, según la cual todas las taras kármicas que se han acumulado, tanto en la vida presente como en el curso de las espirales precedentes, deben ser neutralizadas y liquidadas. Todo drama, dice la tradición,
debe ser jugado justo hasta su solución, culminación, antes del segundo umbral. El trabajo es difícil y apremiante, porque el hombre se equivoca constantemente. El lector atento ha comprendido que seguir la espiral, o subir la escalera está reservado a los hombres que ya han absorbido una cierta cantidad de influencias B, y poseen un centro magnético más o menos desarrollado. Pero, debemos insistir sobre este punto, ese estado de ninguna manera inmuniza contra el error. Es verdad que a partir del momento en que el hombre se ha comprometido en la escalera es observado, sobre todo si hace esfuerzos sinceros y considerables. Y la gran confraternidad esotérica le tiende una mano de socorro. Ciertos encuentros, un juego de circunstancias favorables, son los medios por los cuales se expresa esa ayuda. Sin embargo, esa asistencia no le dispensa de trabajar por sí mismo, de proseguir sus esfuerzos conscientes. Además, es necesario decir que la ayuda ofrecida muy a menudo no es utilizada, sea que el hombre no escucha los consejos que le son dados, sea que no capta el significado de las circunstancias favorables y las posibilidades de progreso que se abren delante suyo. Perteneciendo todavía, mucho más que la mitad al dominio de la ilusión, a menudo continúa tomando decisiones impulsivas, y marcha al contrario del objetivo buscado. En la mayor parte de los casos, si él soluciona ciertas situaciones a nivel de cada espiral, también introduce en el film nuevas complicaciones, especialmente en las relaciones con su entorno. De esta forma es necesario comprender bien que en tanto el hombre no alcance a franquear el segundo umbral, deberá recomenzar todo. Él recomenzará cada espiral en la jungla, deberá discernir las influencias B, franquear el primer umbral, subir la escalera, escalón por escalón. Es verdad que ningún esfuerzo consciente se pierde, pero la experiencia adquirida en una espiral no aparece en la espiral siguiente más que bajo la forma de aptitudes personales, innatas o de vagas reminiscencias en lo que concierne a los personajes del equipo. Uno de los grandes obstáculos a la evolución consiste en que el hombre no se preocupa generalmente en su evolución esotérica más que en la edad madura, mientras que ya ha acumulado una suma considerable de errores y nuevas complicaciones. Introduce a menudo en juego nuevos personajes, extraños al sentido profundo de su vida, o la razón de ser de su equipo. A veces toma compromisos que lo ligan estrechamente, mientras que tendría necesidad de toda su libertad de acción para volver a atrapar el tiempo derrochado en empresas, o causas que no tienen nada que ver con la evolución esotérica. Llegará el día en que se dará cuenta de su situación. Peor para él, si espantado, trata de romper brutalmente los lazos que ha anudado. Porque en lugar de alcanzar así la libertad a la que aspira, caerá en una nueva esclavitud más dura, y más insensata todavía que se agregará a la antigua. Hemos dado en el capítulo 16 un aviso de la actitud que el hombre debe adoptar hacia su entorno. Vamos ahora a tratar de indicar las medidas que pueden ser tomadas para buscar una solución. Es necesario saber que al final de una espiral debe ser hecha una comparación entre el film, tal como fue concebido en el momento del nacimiento, y lo que ha devenido en el momento de la muerte. El balance comparativo de esos dos estados se hace como en una contabilidad, por saldos activos y pasivos, seguido de una cuenta de ganancias y pérdidas. Esto muestra objetivamente el resultado de la vida pasada. Este balance provee los elementos de base para la composición al comienzo del film en la espiral siguiente. Si se pudiera evitar en esa nueva experiencia los errores y las complicaciones que se producen a continuación de movimientos libres, la evolución esotérica podría proseguir sobre una curva ascendente, armoniosa. Generalmente no es el caso. Como acabamos de decir, el hombre parece llegar, y en realidad vuelve a la idea de evolución después de haber ya complicado el film al que pertenece actualmente. Sin embargo, una verdadera evolución solo puede producirse sobre la base del film original, es decir,
después de la eliminación de todos los elementos que se le han agregado artificialmente. Esto está condicionado por un retorno a la pureza de los centros, y especialmente del centro emotivo, único depositario, al menos al comienzo, de las influencias B y sede del centro magnético. El corazón debe entonces ser puro, y si tal no es el caso, debe ser purificado. Esta es la condición sine qua non del éxito. Todas las indicaciones que contiene el capítulo 17, consagrado a la mentira bajo todos sus aspectos, han sido dadas esencialmente para poner en evidencia la necesidad imperiosa de purificar el corazón y proceder a una reeducación del centro emotivo en el sentido positivo. Esto explica el sentido de la frase de Jesús: si no os convertís, y no os volvéis como los niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo apunta sobre todo a la vida emotiva. Sin embargo, desde los tiempos de la Iglesia primitiva, existió una tendencia a interpretar esta indicación en el sentido de una restricción al desarrollo de la vida intelectual. Esto es un error. La inteligencia debe ser desarrollada y agudizada, y la admonición, sed como los niños, se refiere a la pureza de los centros, y no a su estado rudimentario. El apóstol San Pablo hace sobre este tema un comentario, preciso e inequívoco. Hermanos, dice él, no seáis niños en relación al juicio, sed niños para la malicia, pero en el aspecto del juicio, sed hombres formados. En correlación con esta amonestación, el apóstol atrae también la atención de sus contemporáneos sobre el hecho que él dice, en efecto, en relación con el tiempo, vosotros deberíais ser maestros. Sin embargo, todavía tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de un alimento sólido. Aunque cualquiera que está en la leche, no tiene la experiencia de la palabra de verdad. Es dudoso que, desde el tiempo de San Pablo, el hombre haya recuperado ese atraso. Si se quisiera entonces, hoy en día, obtener un resultado tangible desde el punto de vista de la evolución esotérica, se debe tratar de abandonar el régimen de la leche y asumir el riesgo de adoptar el alimento sólido. Es lo que nosotros nos esforzamos de hacer, presentando a los lectores la doctrina en forma sistemática y no en parábolas. He aquí el alimento sólido, y queda ahora dar, bajo esa forma, indicaciones sobre la posibilidad de seguir en el trabajo esotérico, un recurso que conduce rápidamente al segundo umbral. Ya hemos indicado que esa posibilidad se ofrece a los seres polares, a esas parejas a las que la tradición antigua hacía alusión en el mito de Andrógino. Vamos ahora a retomar el problema en forma más precisa, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico. Los datos esenciales del film de una persona cualquiera pueden ser descritos, sobre la base del análisis que precede, de la manera siguiente. Esta persona, en tanto héroe de la novela de su vida, figura necesariamente en ese film como actor principal. Pero ella puede también entrar como personaje de segundo plano, en el film de personas que juegan en su propio film un rol accesorio. Así, cada film se mezcla con los otros films donde se reencuentran los mismos personajes, pero en situaciones totalmente diferentes. Es necesario distinguir además entre dos categorías de actores. Los unos forman parte realmente del reparto, en el que le es asignado un rol definido, y están orgánicamente ligados al film. Los otros no figuran más que accidentalmente en el film, conducidos por los movimientos libres del héroe. Esta complejidad es acrecentada además por el hecho de que entre los actores que pertenecen auténticamente al film, algunos juegan mal su rol, otros juegan un rol que no es el suyo. Estas situaciones tienen un carácter de gran generalidad. Examinemos más de cerca este fenómeno. La personalidad humana es un organismo de múltiples parcelas o facetas. 987 exactamente. En el caso ideal, solo realizado en los seres polares,
y el único eficaz desde el punto de vista esotérico, las 987 facetas del hombre y de la mujer, son estrictamente polares. Son ellos el esposo y la esposa predestinados por su unión a crear una verdadera pareja. Sin embargo, la distribución comprende otros personajes, que entran en el film para jugar allí roles orgánicamente ligados al del héroe, y conducir a su término el conjunto del film. Son estas almas amigas, las almas hermanos, las almas hermanas, las almas colaboradoras, las almas servidoras, etc. Las personalidades de cada una de ellas tiene un cierto número de facetas idénticas a las del héroe, para los actores del mismo sexo y bipolares para los actores del sexo opuesto. En el caso de hermanos y hermanas, el número de facetas idénticas puede llegar a la mitad y aún más allá. La falta de discernimiento, de sinceridad hacia nosotros mismos, el deseo de encontrar una resonancia perfecta a las vibraciones de nuestra alma, y la impaciencia que se deduce de ello, doblada por la acción de la ley general, nos inducen muy a menudo a contraer uniones que solo pueden culminar en situaciones absurdas. En lugar de resistir al espejismo, de esperar, y de buscar, caemos en uniones imperfectas, fuente de sufrimientos para la pareja y para los niños. Además, estas uniones adulteran el sentido del film en su conjunto, y corrompen así la vida personal de todos los actores del drama. Finalmente, los resultados esotéricos previstos en la composición inicial del film, se encuentran así comprometidos gravemente. Lo más a menudo nuestra vida semeja a una obra de teatro bien concebida, en la cual los roles han sido removidos a continuación por un personaje absurdo, y cada uno de nosotros es ese ser mal hecho o burlesco. Es en el plano del matrimonio, por consideraciones, que se cometen la mayor parte de nuestros errores, los más duros de pagar. Tampoco los seres de buena fe están al amparo de errores. Tomar un hermano o una hermana por esposo o por esposa, crea sobre todo desde el punto de vista esotérico, una situación muy complicada, y que se complica más todavía cuando nacen niños de esas uniones. La vida toma entonces el carácter de un perpetuo compromiso consigo mismo. Esta situación conduce infaliblemente a un atentado contra la salud moral y física de los esposos del azar, alteración del centro intelectual por el engaño y la mentira, ataque cardíaco si el centro emotivo es sensible, y todavía aspira a la verdad. Finalmente enfermedades de origen oscuro, como el cáncer, que golpea al cuerpo en el lugar más frágil. De todas formas, tal condición provoca necesariamente una pérdida considerable de energías finas, lo que a su turno lleva a un envejecimiento acelerado, y conduce a una muerte prematura. Pero tan difícil como ellas sean, las situaciones nacidas de nuestros errores, no deben impedir a aquel que se lanza en el trabajo esotérico de encontrar en él coraje de ver las cosas de frente y buscar una salida conveniente. Porque si el diablo, la ley general, busca de conducirnos de nuevo al error, para barrernos del camino de la evolución esotérica, la mano auxiliadora del Señor, al mismo tiempo dulce y firme, siempre se nos extiende. Pero nuestro espíritu racionalista y realista nos impide a menudo sentir su ayuda. Ya hemos indicado la característica objetiva de una solución equitativa a los problemas que nos coloca una situación enredada por nuestros errores. Los nudos gordianos deben ser desatados y no cortados. De manera que los participantes ligados por el mismo nudo sientan un alivio cuando desaparece una situación que solo puede ser fuente de sufrimiento para todos. Si así ocurriese, cuando la reestructuración se hace efectiva para provecho de todos los interesados, el sentido original del film y su desarrollo normal con reencontrados. El conjunto de las personas orgánicamente ligadas en un film forma un equipo. En la concepción inicial del film, este equipo debe, mediante la ejecución de los roles de la comedia de la vida de los participantes, alcanzar una meta determinada.
Esta meta es diferente de los objetivos perseguidos en la vida bajo el imperio de las influencias, instrumentos de la ley general, para el desarrollo del rayo de la creación. Aquí, el objetivo fijado al equipo tiene siempre un sentido esotérico. En efecto, aunque las personalidades que lo componen sean muy diferentes, tienen en común una tendencia profunda: el deseo de terminar con las mentiras y las ilusiones, de salir del dominio de las influencias y de alcanzar bajo una forma u otra, la existencia objetiva, donde el hombre encuentra su yo real y se identifica con él. Es necesario indicar aquí la ley principal que se encuentra en la base de la formación de esos equipos. Sobre el plano humano, la más alta retribución corresponde al que manda. En el esoterismo, por el contrario, corresponde a quien sabe servir mejor. La confusión entre las ideas rectoras de mandar y servir toma a veces un aspecto dramático. Se observa incluso entre los discípulos de Jesús. La cuestión de saber quién, entre ellos, era el más grande, los atormentaba. El Evangelio menciona este hecho más de una vez. Para comprender mejor el sentido de la composición de un equipo, y el carácter de la misión que le puede ser confiada, es necesario recordar que la espiral del film se desarrolla en una posición intermedia, entre la rotación sin salida en el plano de la eternidad, y la progresión en el tiempo de la reencarnación consciente. Cuanto más evolucionado es el equipo, más importante es la tarea que se le confía. La historia brinda ejemplos de trabajo en equipo en todos los dominios: legislativo, político, militar y religioso. El rol de la mujer en los equipos está particularmente marcado, en ocasión de los periodos cruciales en la historia de los pueblos. Consideremos en primer lugar dos notables ejemplos de equipos profanos. Aunque la leyenda haya deformado la vida de Alejandro Magno, los datos históricos de que disponemos permiten sin embargo discernir el sentido de su misión. Su equipo, que había sido reunido en gran parte por su padre, iba a crear un mundo nuevo, el mundo helenístico, inmenso auditorio destinado a recibir 3 siglos más tarde la palabra del Evangelio, y a convertirse en cuna de la civilización cristiana. Adhiriéndose a este aspecto esencial de su obra, ciertas iglesias primitivas, y más tarde el mismo Corán, consideraron a Alejandro como un enviado y un santo. La historia del equipo de Pedro el Grande nos es mejor conocida. Aparentemente el zar, desde muy joven, había tomado conciencia del rol que debía jugar. Klotchevsky, uno de los mejores historiadores del emperador, ha llegado a una conclusión, que bajo la pluma de un hombre dotado de espíritu crítico y de probidad científica, parece absurda. Dice que para explicar la obra de Pedro, es necesario admitir que había venido al mundo con un plan de reforma ya establecido. Es manifiesto que para comprender la importancia histórica de su reinado, las consideraciones racionales que valen para otros casos, especialmente en el de Alejandro, se muestran insuficientes. Voltaire decía que después de Muhammad, Pedro era el más grande legislador. Pero en eso hay una apreciación y no una explicación. Pedro quiso liquidar las consecuencias de 2 siglos de yugo mogol, haciendo renacer a Rusia, último heredero y sobreviviente del antiguo Oriente. El emperador debía estimular el despertar de todo el Oriente, y mostrarle el camino de un nuevo renacimiento. Así puede ser comprendida su misión. El aporte de la mujer en su obra es considerable. Se apoyó en ella para la reforma de la vida social. La hizo salir del gineceo donde pasaba sus días, separada de la sociedad masculina. La hizo participar en sus célebres asambleas, y en la vida de la corte. El rol de Caterina en relación a Pedro fue capital, como lo ha puesto en evidencia S.M. Soloviev. La amiga del corazón, como la llamaba el emperador, formando, por así decirlo, parte de él mismo, participando de sus alegrías y de los peores riesgos. Al final de una vida relativamente corta,
murió a los 52 años, Pedro fue, poco a poco, abandonado por todos. He aquí la suerte reservada a los héroes y a los profetas. De todas formas, su coraje, la fuerza de su alma y su lucidez, no lo abandonaron. Dicta su último, case, algunas horas antes de su muerte. Se encuentra aquí un ejemplo de trabajo en equipo apuntando a un objetivo bien determinado. Es verdad que no se conoce, y no se conocerán jamás los detalles íntimos de las relaciones entre los personajes del film de Pedro. Sabemos que el trabajo en común encontraba a veces dificultades y fracasos. Pero estos estimulaban la energía de Pedro. Él mismo estimulado por su fe inquebrantable, la fe de su equipo y el coraje de todo el pueblo. Si el equipo de Pedro el Grande, al fin de su existencia, da signos de desfallecimiento, no se olvidará que el principio de imperfección reina en el mundo. Ese desfallecimiento no aparece por otra parte, más que cuando la obra estaba acabada en sus grandes líneas. La Biblia contiene ciertas descripciones del trabajo en equipo, cuya meta podía ser a la vez profana y religiosa. Sabemos muy poco sobre la composición del equipo de Noé. Las escrituras solo dicen que el arca recibió una pareja de todas las especies. Para la obra de Moisés, a la vez militar y legislativa, los datos sobre el equipo son más precisos y más precisos todavía sobre el rey David. Pero, mientras que en el caso de Moisés nos parece estar anulado, en el de David vuelve a destacarse más. En todos los planos y especialmente sobre el plano religioso, nos es dado un ejemplo de incomparable grandeza. El equipo de los apóstoles dirigidos por nuestro Señor Jesucristo. Su obra consistió en hacer renacer al mundo entero en el ciclo del Hijo, y en depositar la simiente de otro ciclo, el último, el del Espíritu Santo. Sabemos, y eso sin duda fue así querido, que incluso, en ese equipo no todo marchaba sin dificultades, sin errores, sin falta de fe. Es que actuando en el mundo, también sus miembros sufrían la influencia del principio de imperfección. Solo Jesús con su madre eran perfectos, sin la menor mancha, sin retroceso, mientras que los apóstoles dieron más de una vez signos de desfallecimiento. Sin embargo, su obra fue completada, y hoy en día, después de 20 siglos, nosotros somos testimonios. Porque la palabra de Jesús, según la cual la buena nueva debía ser predicada a toda la creación, obedecida por los apóstoles, se encuentra consumada. De hecho, el Evangelio está propagado en el mundo entero. Con él, los principios de la civilización cristiana son reconocidos en todas partes, y de más en más, admitidos incluso por el mundo no cristiano. Así se encuentra realizada la condición necesaria para el pasaje al último ciclo, la era del Espíritu Santo. Las imperfecciones constatadas en el trabajo de los equipos, tales como el de Alejandro y el de Pedro, y con más razón, en el equipo de los apóstoles, son para nosotros un gran consuelo. Ello muestra que no debemos descorazonarnos frente a nuestros propios desfallecimientos, siempre y cuando lo esencial sea hecho. Nuestros fracasos y nuestras caídas deben ser analizadas, y servir de lección. Valerosamente retomemos el juego, no teniendo en el espíritu más que una sola idea rectora. Comprender mejor nuestro rol, y jugarlo hasta el fin en su sentido original restablecido. Desembarazado el film de los elementos kármicos de nuestros movimientos libres introducidos allí en el curso de nuestra presente vida, aún comprende el karma de las experiencias anteriores. En otros términos, hemos nacido con un guión ya abrumado, por las consecuencias de los movimientos libres anteriores, porque nada se pierde en el universo. Elementos kármicos y trazos de los esfuerzos conscientes realizados, se reencuentran en el nacimiento bajo forma latente en nuestra conciencia. Desde allí ejercen, bajo forma de predisposiciones, tendencias o aversiones, una cierta influencia en nuestra vida. Como ya lo hemos indicado,
recién en la cúspide de la escalera, en la nota fa del camino, es que el hombre verá el contenido integral de su ser en su verdad y en todos sus detalles. Sin embargo, desde el paso del primer umbral, el trabajo esotérico debe tender a revelar el verdadero sentido del film. El hombre debe proceder a un análisis imparcial de su contenido, el rol que allí juega cada uno de los actores, y el valor de ese rol deben ser pasados por la criba. A medida que avanza ese trabajo de despojo, el carácter negativo o positivo de los diferentes roles aparece con más y más claridad, luego de lo cual, los elementos heterogéneos tienden a desaparecer de la escena. Al final del análisis así efectuado, el film solo contará con un número reducido de actores. Pero todos estarán ligados orgánicamente entre ellos y con el héroe, por el contenido de la obra, tal como fue concebida en el origen de las experiencias vividas por el yo real, a través de los siglos y hasta de los milenios. Esta pieza debe ser jugada entonces hasta su solución. La tarea principal del hombre después del pasaje del primer umbral, es de ponerse al abrigo de las influencias kármicas, efecto de los errores cometidos en ocasión de los movimientos libres en la vida actual o en las anteriores. Antes, para facilitar esa tarea se iba a un monasterio o se creaba una ermita, un desierto, en el lenguaje de la tradición ortodoxa. El practicante se encontraba así al abrigo de una gran parte de las influencias, lo que le permitía concentrar mejor sus esfuerzos en el trabajo introspectivo. En nuestra época la fórmula está perimida. Por otra parte, los monasterios y las ermitas no se encuentran más, como antes, al alcance de todos. Hoy es necesario trabajar en el plano esotérico, al mismo tiempo que se permanece en el estado secular. Además, el ritmo de la vida actual es distinto. Nuestra época exige medios rápidos y enérgicos. La última cuestión a elucidar es saber si existe una especie de recurso esotérico que permita franquear la escalera entre los dos umbrales por un procedimiento acelerado, al mismo tiempo que se permanece en el siglo y se trabaja allí. Ese medio existe. Nos referimos a él, más de una vez, es el trabajo de A2. Es necesario creer que en la era que se aproxima, ese medio será de más en más favorecido, para ser finalmente exigido. Sin embargo, para que el trabajo esotérico pueda ser emprendido de A2 y proseguido con éxito, es indispensable que los dos seres que participan en él, hombre y mujer, sean integralmente polares. El método de trabajo aquí es inverso al expuesto anteriormente, según el cual, por sucesivas eliminaciones resultadas de un largo y minucioso análisis de su film, después de nuevos errores y de nuevos fracasos, el hombre debía terminar de encontrar el ser integralmente polar, su esposa legítima a la que se uniría. Aquí, el hombre debe comenzar por la búsqueda consciente del ser polar. Si lo encuentra, puede emprender el trabajo a dos sobre el film que, por su definición, le es común al origen. El hombre solo es incompleto. Pero allí donde es débil, el ser polar es fuerte. En conjunto forman un ser integral. Su unión provoca la soldadura de sus personalidades y una cristalización más rápida de su cuerpo astral completo, y unido en un segundo nacimiento común. Es la redención del pecado original. El sistema de los films está concebido de manera que los seres polares se reencuentran obligatoriamente en la vida en ciertos casos, más de una vez. Solo los lazos heterogéneos realizados en esta vida, por cada uno de ellos como consecuencia de movimientos libres, así como las consecuencias kármicas de una o varias experiencias anteriores, hacen que el hombre y la mujer den la espalda al único ser, con el cual puedan formar un microcosmos. Si no hubiese tara kármica, todo ocurriría a las mil maravillas. Dos jóvenes seres se encontrarían en un ambiente familiar y social, de los más favorables, y su unión representaría un verdadero cuento de hadas. Pero la realidad no es así. Obedeciendo al principio de imperfección,
y enmudecidos por la acción de la ley general, los dos seres predestinados cometen errores. Hundidos en la mentira, generalmente no saben apreciar el don que les es dado, y ni siquiera se reconocen. Si esto es correcto, se plantea una cuestión angustiosa. Existen medios por los cuales detectar nuestro ser polar. Encontrado, no reconocerlo o dejarlo pasar es el peor error que podemos cometer. Porque entonces permanecemos en nuestra vida ficticia y sin luz. ¿Acaso no podemos, e incluso no debemos sacrificar todo en favor de una unión, que es la única oportunidad de nuestra vida? La promesa de un retorno al paraíso perdido. Cuidémonos, sin embargo, de la última trampa tendida en el momento en que la felicidad inefable nos parece sonreír. Acabamos de decir, todo debe ser sacrificado. No hemos dicho, todo debe ser roto. Si, después de haberse reconocido, los dos seres polares triunfan de esa última prueba, a menudo la más penosa, la nueva vida se abrirá delante de ellos, porque ellos son llamados a no ser más que uno sobre la tierra y en los cielos. Pero volvamos a la cuestión de saber cómo no seguir de largo, después de haber encontrado nuestro verdadero alter ego, prenda de felicidad y salvación. Existe toda una serie de indicios subjetivos y objetivos que facilitan el reconocimiento del ser polar. Porque la polarización se manifiesta sobre todos los planos a la vez: sexual, físico, psíquico y espiritual. Dos elementos deben ser tomados en consideración. El primero es objetivo, es consecuencia del principio de imperfección que se manifiesta aquí, y por doquier como uno de los grandes principios que condicionan y rigen la vida. Si es exacto que el hombre y la mujer predestinados son seres absolutamente polares, esta polaridad no existe simplemente por el hecho de que físicamente, psíquicamente y espiritualmente el uno y el otro son en cierta medida seres hermafroditas. Esta medida, esta proporción es a la vez necesaria y suficiente. Ella es necesaria para permitir a todo ser que viene al mundo, que lleve en sí la imagen de su ser polar. Esta imagen se expresa en cada caso por medio de los órganos del sexo opuesto, que existen en todo ser en estado no desarrollado. Esto es, por así decir, una parte de la carne y de la sangre de su ser polar que cada uno lleva en sí. Esta proporción es también suficiente, es decir, que es el mínimo estrictamente necesario para no comprometer una polaridad completa, porque la proporción de hermafroditismo de los seres polares es rigurosamente equivalente. El segundo elemento subjetivo es la deformación de nuestra personalidad, debido a desviaciones conscientes o inconscientes que ha sufrido en nuestra vida, o más exactamente en el curso de nuestra existencia, en relación al film inicial. Esas deformaciones hacen más difícil todo, sea el reconocimiento mismo del ser polar, sea la voluntad de poner todo en movimiento para unirse a él. Examinemos ahora el fenómeno inicial de la creación, la polarización de los sexos, en su aplicación al hombre. Conocemos el esquema completo del ser humano. Este esquema solo indica la orientación de los centros indivisibles. Con los centros superiores y sexual orientados, el esquema del hombre se presenta así. El esquema de la mujer es naturalmente polar en relación al del hombre. Colocados uno al lado del otro, estos esquemas dan la figura siguiente. Este último esquema representa, en su conjunto, el ser completo. Como tal, refleja integralmente, bajo todos sus aspectos, el absoluto manifestado en el universo creado. Ahora se ve claramente que es el andrógino, el que constituye el verdadero microcosmos, y no el hombre o la mujer aislados. Este comprende en sí, a la escala infinitesimal, la integralidad de los elementos que el macrocosmos contiene en proporciones infinitamente grandes. Se remarcará sobre esto que, en relación a la Biblia, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios,
ha sido hecha bajo la forma del andrógino. Esta indicación, en efecto, se coloca en el tiempo anterior a la caída de Adán, es decir, antes de la desintegración del cuerpo astral de dos seres polares. Inversamente, para el hombre como para la mujer, la salvación definitiva en el seno del absoluto está condicionada por su reintegración en el microcosmos, como lo indica explícitamente el apóstol San Pablo, en el texto ya citado. En el Señor la mujer no es sin hombre, ni el hombre sin mujer. Tomados por separado, en efecto, el hombre y la mujer, seres incompletos, no pueden reflejar la imagen de Dios en su plenitud, que es todo en todos. Es un axioma que todo hombre y toda mujer tienen un ser polar. Esto explica por otra parte el maravilloso equilibrio entre los sexos. Sin embargo, no todos los humanos sienten la necesidad de unirse a su ser polar. Los seres que viven anclados en su personalidad, sin reflexionar intensamente, y constituyen la gran mayoría de la humanidad, participan en el conjunto entusiastamente en la vida colocada bajo el régimen de las influencias A, y no sienten verdaderamente la necesidad de esa unión. Para ellos, el ser polar se sitúa en el mismo plano que los otros. La personalidad no percibe en él nada de excepcional, y si por azar, es sentida una impresión extraordinaria, es interpretada rápidamente como algo anormal y digna de rechazo. Situaciones especialmente difíciles nacen de ese desconocimiento. Desde este punto de vista puede citarse la de las parejas formadas bajo el imperio de la ley del accidente, en las cuales los partenaires tienen aspiraciones opuestas. Uno aspira a las influencias A, y otro a la búsqueda del camino. En la base de tales uniones se encuentra a menudo, al lado de un doble error de juicio, la influencia de taras kármicas lejanas o recientes, por ejemplo en el caso de un matrimonio de conveniencia, o de una pasión sin amor. Si esto ocurre, la actitud más inteligente es unir los esfuerzos de los dos, en conjunto para desenredar la situación en beneficio mutuo. Porque, abandonada a sí misma, la situación no puede más que agravarse. Una especial atención debe ser prestada a los niños surgidos de tal unión, porque sufren. Todo debe hacerse para remediarlo. En regla general no se debe perder de vista, que si está permitido al ser humano ofrecerse en sacrificio, él no tiene el derecho de aceptarlo de parte de otro. De todas formas puede decirse que una evolución acelerada del héroe del film, lo aproxima a su ser polar y al mismo tiempo, aleja automáticamente del film las personalidades que han entrado en él fortuitamente. El hombre comienza a sentir el deseo, y luego la necesidad de unirse a su ser polar, como consecuencia de la formación en él del centro magnético, y luego en función de su crecimiento. Es por esto que la concepción del andrógino no tiene para el común de los hombres más que un valor puramente teórico, el del mito. Ahora es posible darse cuenta de que una viva aspiración a la reintegración en el microcosmos, camino como lo hemos indicado en numerosas ocasiones, la evolución esotérica está condicionada al comienzo por una falla, por un derrumbe moral. Para progresar será necesario alcanzar el punto justo, es decir, verse a sí mismo. San Isaac el Sirio dice, que quien ha llegado a verse tal como es mejor que quien ha llegado a ver a los ángeles. Lo que llamamos derrumbe, es llamado muerte, por la tradición. Es la muerte en un cuerpo viviente. Es necesario morir primero para resucitar. Jesús dice, si el grano de trigo que ha caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva numerosos frutos. Y agrega este comentario. Aquel que ama su alma, la personalidad, la perderá, y aquel que odia su alma, siempre la personalidad, en este mundo, la conservará para la vida eterna. Tomando progresivamente su suerte entre sus manos, el hombre toma al mismo tiempo la responsabilidad de todos los partenaires de su film. Ya se ha dicho que debe, en primer lugar,
restituir al film su primitivo sentido, para luego apurar su desarrollo de modo que la obra sea convenientemente representada hasta el desenlace previsto. El héroe, al tiempo que trabaja sobre sí mismo, debe ocuparse de crear a su alrededor nuevas circunstancias que favorezcan el desarrollo de la acción, hacia la conclusión prevista originalmente. Sus esfuerzos exteriores deben sobre todo estar orientados hacia la creación de esas circunstancias, y no hacia la búsqueda de una influencia directa sobre las personas. Esto a menudo parece oportuno, pero en la gran mayoría de los casos constituye un error, porque esa influencia crea nuevas taras kármicas que, en lugar de desenredar la situación, la complica más todavía. Es necesario ser prudente y circunspecto. Las circunstancias nuevas deben crearse nada menos que con el fin de ayudar eficazmente a los interesados a actuar en el sentido deseado. Todavía una vez más, el hombre debe antes servir que imponer. La paciencia, la perseverancia y la fe son en este trabajo cualidades de gran valor práctico. Para poder reconocer a su ser polar, el hombre debe poner en juego toda la fuerza de atención de la que es capaz, sobre todos los planos accesibles a su conciencia. En efecto, como consecuencia de la deformación del film, el encuentro se produce siempre en circunstancias inesperadas, y bajo una forma que no se asemeja en nada a todo lo que se pudiera imaginar. La regla impuesta es clara: para reconocer a su ser polar, el hombre debe conocerse a sí mismo. Esto es manifiestamente lógico. Para reconocer su alter ego, el hombre debe reconocer en consecuencia su propio ego. Así somos conducidos una vez más al problema de la búsqueda del camino. Es verdad que el yo del cuerpo, y el yo de la personalidad, aspiran a encontrar en otro ser una respuesta perfecta. Sin embargo, es solo identificándose con su yo real que el hombre imanta la unión con su ser polar. Es con el corazón lleno de fe, agudizando en él todas sus facultades más finas de atención intuitiva, su sentido de análisis crítico, llevado hasta su punto más alto de despertar, que el hombre partirá a la búsqueda del ser sin el cual él no es verdaderamente. Como el trovador de otros tiempos, renovando la práctica del amor cortés, es que él podrá esperar reencontrar la dama de sus pensamientos. La dificultad que sentimos para descubrir nuestro ser polar se liga con el hecho de que estamos deformados, y deformamos constantemente nuestro film con movimientos libres. Se encuentran allí, entonces, los primeros puntos a corregir. Nos es necesario rectificar nuestra propia deformación, y renunciar a nuestros movimientos impulsivos. Así se explica la prescripción de no actuar bajo la influencia de un solo centro. Es la necesidad de compensar nuestras deformaciones, la que lógicamente, nos impone tanto en la recepción como en la emisión, hacer trabajar a la vez por esfuerzos conscientes, nuestro centro emotivo y nuestro centro intelectual, delante de todos los problemas que se nos presentan. La complejidad del ser humano puede compararse a la de una orquesta, subida a una sinfonía, donde cada instrumento entra con su partitura en un conjunto en principio armonioso. Al trabajar sobre sí mismo es necesario actuar como un director de orquesta, en el transcurso de los ensayos de una nueva obra musical. Todo eso representa el trabajo preparatorio. Pero cuando los seres polares se encuentran, después de algunos signos perceptibles inmediatamente, esos humanos todavía imperfectos, deformados por las taras kármicas, pueden adquirir la convicción, con toda objetividad, que ellos no se están comprendiendo. He aquí algunos criterios indispensables para que un reconocimiento mutuo pueda ser considerado como teniendo un valor objetivo. Desde el primer encuentro en presencia del ser polar, el yo de la personalidad y el yo del cuerpo vibran de una manera que no se asemeja en nada a lo sentido anteriormente. La razón de ello es que esos yoes se encuentran en presencia de su primer amor que continúa a través de los siglos. Sin tener conciencia clara de ello, los seres polares se conocen,
y este conocimiento tan antiguo como ellos mismos, se expresa por la voz de sus subconscientes. Esto crea, desde el instante del reencuentro, una atmósfera de confianza y de sinceridad absolutas. Allí se encuentra una piedra de toque. Los seres polares no se mienten. Ellos no tienen necesidad de mentirse, porque interiormente ambos no son más que un solo ser, del trasfondo del cual el yo real lanza su llamado y da su asentimiento. Esta sinceridad absoluta, espontánea, constituirá de ahí en adelante la base de sus relaciones. Y eso dará a esos dos seres el sentimiento de otra forma inconcebible, de una libertad en la unidad, que pone fin a la impresión de servidumbre en la que vivimos habitualmente. Vagas reminiscencias de experiencias anteriores comienzan rápidamente a aflorar a la superficie de sus conciencias de vigilia. El lector comprenderá ahora el sentido más profundo de la prohibición de mentirse a sí mismo. Quien se miente, mentirá lo mismo a su alter ego. Eso será el fin del milagro. El lado maravilloso del encuentro desaparecerá detrás de un telón trivial de mentiras, que rápidamente tomará el aspecto de un muro infranqueable. Más acá de ese muro, las relaciones con el ser polar no se distinguirán más en nada de aquellas que un hombre puede tener con otras mujeres, esposas, amantes y aventuras. Una vez más la experiencia habrá fracasado. He aquí cómo y por qué el hombre exterior pasa delante de su ser polar sin reconocerlo. He aquí por qué el trabajo práctico sobre el camino esotérico comienza, y continúa obligatoriamente con la lucha contra la mentira. El éxito en ese campo es indispensable. Ningún precio a pagar es demasiado elevado para alcanzarlo. Si están abiertos a la verdad, si su encuentro hace vibrar en ellos en armonía, cuerdas hasta ahora silenciosas, el camino está entonces trazado a los seres polares, para recrear por sus esfuerzos conscientes el microcosmos antes disociado y roto. La escalera será franqueada como de un solo trazo, y rápidamente se verán colocados delante del segundo umbral. El catecúmeno franquea el primer umbral enmudecido por un sentimiento negativo, el horror de la vida en la jungla, y el deseo ardiente de escapar de allí. Para franquear el segundo umbral, los dos seres polares que se presentan ante él, deben ser portadores de una palabra de orden positiva, que se le requerirá en ese momento. El camino se abre a aquellos que saben lo que quieren, lo que ellos aspiran sobre el camino y fuera del camino, en la vida exterior que de allí en adelante no podrá más separarse del trabajo esotérico. Felices aquellos que pueden ser útiles allí. La puerta que conduce a la vida, se abrirá delante de ellos y leerán en el frontón del muro que franquearán la inscripción sacramental. El obrero es digno de su salario. Nota: desde la más alta antigüedad, el hombre ha buscado resolver el problema del conocimiento absoluto. Una fórmula iniciática clásica dice: busca de captar eso, aprendiéndolo, lo sabrás todo. Se enseñaba a los neófitos que para comprender todo es necesario saber muy poco, pero para apresar ese poco es necesario aprender mucho. En este orden de ideas, la noción de gnosis representaba en el espíritu de los antiguos, no un simple conocimiento, sino el conocimiento vivificante, superior a la razón y la fe. La gnosis aparece entonces, como la sabiduría misteriosa y oculta, según la palabra de San Pablo, epígrafe de nuestra obra, de la cual es el diseño, exponiendo diferentes aspectos de esa sabiduría, haciendo percibir el sentido hermético de su título. El subtítulo se refiere no más a la idea abstracta de gnosis, sino a su manifestación en el mundo, especialmente el período crítico que precede y sigue al advenimiento del Cristo. En el curso del ciclo del Padre, la gnosis divina había sido revelada bajo la forma de misterios de promesa, que encontrarán su justificación en el misterio de la realización de Jesús. Con el advenimiento del Cristo, la consigna de silencio anteriormente impuesta a los iniciados desaparece.
Se libera entonces un flujo de ideas gnósticas. En numerosos lugares del mundo antiguo aparecen espontáneamente enseñanzas, teorías, sistemas, fundados a la vez sobre la tradición de los misterios de promesa, y sobre el misterio de Jesús, que perturba el antiguo orden iniciático. En la mezcla de ideas que resulta de ello, se puede distinguir rápidamente dos corrientes divergentes, aunque partiendo del mismo postulado de base, a saber, la constatación del mundo de los fenómenos. Ciertos gnósticos buscan explicar esta imperfección por la caída de la luz en la materia, catástrofe que se habría producido fuera de la intervención de Dios perfecto no manifestado, o todavía por un error, o incluso por una intervención mal intencionada del Creador. En la base de esos errores siempre se encuentra una confusión de los planos. El razonamiento atribuye a lo divino una actitud, una debilidad y más todavía, motivos puramente humanos. Entre otras cosas, se reconoce allí la marca del pensamiento helénico que tiende a humanizar las divinidades. La base nueva anunciada por Jesús reinvierte esa antigua concepción, apelando a la divinización de lo humano en el hombre por el segundo nacimiento, puerta del reino de Dios. Esas luchas de ideas terminarán con la victoria de la ortodoxia. Las tendencias heréticas que se manifiestan fueron combatidas una tras otra, y reducidas por la obra de los apóstoles, después por los doctores de la Iglesia ecuménica, que se dedicaron a hacer resplandecer en su verdad la doctrina de Cristo, doctrina del amor. La tradición esotérica, misteriosa y oculta, pudo así ser conservada en su pureza original, especialmente en la ortodoxia oriental, tal como había sido transmitida por los apóstoles y sus discípulos. Boris Mouraviev. Fin del curso exotérico. Audiolibro realizado por Omar García.